Hola, buenas tardes, profesor encargado de la comisión, don Manuel Madariaga, profesor encargado de portafolio título Juan Pablo Michelot. A continuación les presentaré mi proyecto de portafolio. Mi nombre es Felipe Ignacio Durán Zúñiga, estudiante de UOCUC de la Escuela de Ingeniería en Maquinarias Pesadas. Les presentaré mi portafolio a partir de dos asignaturas claves que yo tuve deficientes, es decir, diagnóstico electrónico maquinaria y sistema de sobrealimentación, para lo cual creé un plan de mejora debido a que yo tenía 30% de aprobación en una y 50% de aprobación en la otra, y necesitaba superarme a mí mismo. Es decir, para eso creé una mejora taller que se lo explicaré más adelante. Los antecedentes de la empresa en la cual yo realicé mi proyecto es Viña San Damián. Viña San Damián es una viña familiar creada hace aproximadamente 70 años, la cual cuenta con 72 hectáreas donde plantan uva de diferentes variedades. Así logran la creación de vinos de mucha categoría, exportados a Francia, China, países de Europa, entre otros. Ellos crean vinos como Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, entre otros. Esta viña cuenta con eh, poco personal, pero mucha infraestructura, para lo cual de repente necesitan contratar gente externa. Por ejemplo, falla algún componente, alguna máquina, necesitan un mecánico extra que ayude al mecánico que ya está, porque no cuentan con las suficientes herramientas para lograr arreglarlo. La empresa se ubica a kilómetros de Nancagua, que es la ciudad más cercana, a metros del santuario de Puquillay, eh, lejos de como la civilización. La descripción de la problemática. Como les dije anteriormente, esta empresa es muy grande, pero con poco personal, por lo que necesitan contratar muchas veces, por ejemplo, falla un turbo o un motor de partida, necesitan contratar personas extra que vengan a realizar el trabajo que se puede hacer, pero no hay las herramientas necesarias. Y al no tener las herramientas necesarias y contratando a otra persona, es mucho el dinero que se usa. Y ellos tienen un mecánico dentro de la empresa, él sabe hacer todo, pero no tiene las herramientas y por eso no los puede realizar. El marco teórico. Los componentes de un turbo son muy simples. Aquí se puede apreciar que está la caracola de admisión, por donde entra el aire atmosférico, el árabe, el, el manguito, y tenemos la caracola de escape, por donde salen los gases. Tenemos diferentes tipos de turbo. Tenemos el turbo de geometría fija y el turbo de geometría variable. El turbo de geometría fija es un turbo que cuenta con una válvula wastegate. ¿Qué significa que tenga una válvula wastegate? Cuando tiene una válvula wastegate, al tener una muy alta presión, la válvula se activa y elimina presión, por lo cual baja la cantidad de aire que tiene dentro de la caracola y la elimina. La mayoría de los vehículos modernos poseen válvula wastegate, por lo que necesitan menos contaminación, y con esta válvula contaminamos un poquito menos que con el geometría variable. El turbo de geometría variable es el cual consiste con unos álabes que los tiene, eh, posee unos álabes en esta caracola, es decir, que cuando excede la presión, el álabe se expande. Y cuando le falta presión, los álabes se juntan, creando potencia. Y cuando uno tiene, por ejemplo, un turbo lag, el turbo lag es cuando es del tiempo de aceleración. Cuando uno pisa el acelerador, es el tiempo que se demora en arrancar el vehículo. Y para el turbo más pequeño, el cual se puede decir que elimina el lag, porque, porque genera rápido una salida, pero el problema de un turbo pequeño es que genera rápida salida, pero al arrancar ya en velocidad, no es tanto como uno más grande, que tiene lenta salida, pero mucha aceleración. La lubricación de un turbo depende del fabricante. Hay turbos que se lubrican solos, o hay turbos que necesitan puntos de lubricación. Y su refrigeración es por el refrigerante del vehículo. O dependiendo si es por el aceite, también depende del fabricante. Un osciloscopio. Un osciloscopio es un elemento analógico el cual lee señales y las interpreta.
Y al interpretar, por ejemplo, un sensor, podemos saber si es que el sensor está funcionando en óptimas condiciones o no está funcionando. O si bien falla un pin, o etcétera. Aquí, como se puede ver, estamos apreciando una onda sinusoidal. Entonces ahí ya podemos interpretar que, por ejemplo, aquí un inyector está funcionando en su totalidad. El multímetro digital, como su nombre lo dice, multi, tiene muchas opciones. Aquí se pueden apreciar más de 10 opciones. Este nos entrega señal analógica como el osciloscopio. Él lo entrega de forma digital, en números. Y por ejemplo se puede medir voltaje, si es que hay continuidad, etcétera. Aquí les voy a presentar unos tips para realizar un buen diagnóstico. Uno de ellos es entender muy bien el problema que aparece. Si tú no entiendes el problema, no tienes cómo saber por qué o cómo falla, o cómo explicarle a la persona a la que lo está realizando el mantenimiento por qué está fallando. 2. Realizar una lectura completa de los códigos de falla con la ayuda de un escáner adecuado. Si tú compras un escáner genérico chino, no tienes cómo identificar una falla. Por ejemplo, los chinos tienen licencia solamente para Hyundai, un ejemplo, y tú estás diagnosticando un Chevrolet. ¿Cómo sabes qué código es el que vas a utilizar? O si solamente hay que borrar el código, cuál código, etcétera. Conocer muy bien el sistema en el que vas a trabajar. Información técnica. La información técnica es clave al detectar un diagnóstico. Porque si tú no tienes información técnica del vehículo, qué utiliza, qué herramienta hay que utilizar para no rodar un perno, etc. Contar con los equipos adecuados para realizar las mediciones eléctricas y físicas. De eso se trata mi portafolio. No cuentan con las herramientas necesarias en la empresa donde yo lo realicé y no tenían cómo detectar la falla. Es decir, no sabían cómo hacerlo. Tenían solamente lo más simple. Es decir, tenían las herramientas, por ejemplo, punta corona, cosas súper simples en un taller. Y necesitaban contratar otra persona extra que sí las contaba. Y comprobar muy bien la reparación de la falla. Al tener un tester o un osciloscopio, sabemos que ya está bien reparado porque podemos leer la señal analógica y la digital. Y también si tenemos un escáner, podemos activar el sensor, etcétera. Mi propuesta de solución. Mi propuesta de solución es comprar primero un mueble para guardar las herramientas. Y por ejemplo, si uno hace un desarme de motor, guardar los pistones, la culata, etcétera. En segundo lugar, hice una cotización y voy a comprar para un osciloscopio y un multímetro digital Fluke, porque son los de mayor calidad, te entregan mucha variedad de extras a la pieza y son muy confiables. Esto me ayudaría a mí a no contratar a una persona extra en la empresa y sí bajamos los precios porque vamos a usar al mismo personaje que tenemos, es decir, el mecánico que ya existe en la empresa, y a él solamente le vamos a dar una pequeña charla de cómo utilizar porque él ya tiene conocimientos previos de estas dos herramientas. El organigrama de la empresa. El dueño y gerente es Humberto Givarello, él es el patrón, como se puede decir, de todas las personas que trabajan en esta empresa. El encargado de la sección de maquinaria y mecánico, Eduardo Silva. El jefe de campo es David González y el ayudante de campo es don Andrés Plasencia. El protocolo de comunicación que realizaré para poder llegar a hablar con el jefe para activar mi propuesta es: primero se realiza una reunión con el jefe de la sección maquinaria, Eduardo Silva, el cual va a entender lo que yo le estoy presentando y él me va a archivar o me va a decir qué día puedo ir yo a hablar con el jefe para presentarle mi propuesta. Primero, después de que él me delegue con él, inicio mi plan de mejora porque el jefe dio su visto bueno al instante. Los aspectos de seguridad son muy importantes en esta empresa, es decir, que cuidan la seguridad de sus trabajadores. Y el cuidado de la seguridad de sus trabajadores tiene que ser completo. Zapatos de seguridad de primera selección, un overol completo
y guantes en especialidad que sea de látex, por favor. El lugar de instalación, como se ve, se puede apreciar en la imagen, es muy desordenado y es muy amplio. Yo les dije que el taller es muy amplio, pero cuenta con muy pocas personas que trabajan ahí. Entonces, esa es la idea de este trabajo. Los costos de instalación. La repisa metálica vamos a hacer un gasto de 70.000. El osciloscopio y el multímetro Flux, 260.000. Y vamos a instalar imágenes para que el mecánico o los trabajadores no se pierdan, por ejemplo, cómo hacer una medición, etcétera. Y eso va a ser de 11.400, todo instalado. El tiempo de instalación constará de 3 días. El primer día vamos a ordenar, limpiar el taller y vamos a hacer una pequeña charla con los trabajadores previamente para que sepan cómo va a ir todo organizado y cómo se utilizan las máquinas. Vamos a instalar repisas para las herramientas. Vamos a dejar todo instalado, cosa de que ellos no tengan nada que hacer, nosotros todo listo. Instalar osciloscopio y multímetro. Vamos a hacer una pequeña prueba con los osciloscopios y los multímetros para mostrar que de verdad funcionan y son factibles. Y ahí vamos a empezar nuestro proyecto. El porcentaje de gasto anterior a nuestro proyecto era de un 90% más alto que ahora. O sea, 80% más alto, pero llegaba casi al 100% más que ahora. Es decir, después de la mejora nosotros solamente contamos con un 10% de gasto. En conclusión, yo aprendí mucho de este trabajo porque pudimos arreglar un pequeño taller, el cual tenía un excesivo gasto, pero que podía llegar a un mínimo gasto solamente contando con las herramientas necesarias, que es lo que yo apliqué. Y en conclusión, a mi portafolio de títulos, yo quedo muy conforme porque el profe me enseñó demasiado, aprendí cómo solucionar problemas con pocas cosas y superé mis debilidades. Y muchas gracias, esta ha sido mi presentación.